8:39, continuamos en Radio Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Como cada mañana, Montserrat Rolano, buenos días y bienvenida. Buenos días. Al académico de nuestra universidad, Facultad de Comunicación e Imagen, senador universitario, además Dino Pancani, bienvenido Dino, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y a la profesora de profesión, ex secretaria nacional de la Democracia Cristiana, militante de ese partido, Cecilia Valdés. Ceci, muy bienvenida también, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio, aquí estamos. Bueno, darles la bienvenida, Cecilia, Dino, y quería partir con, lo comentaban en la pausa antes de salir al aire, ¿no? El tema de las campañas, que se ha tomado de alguna manera la pauta noticiosa a raíz de la denuncia que hace Evelyn Matei. Hoy viene en la prensa, ayer en realidad, el Clinic, que ha sacado una serie de artículos sobre el tema de estas cuentas bot que se dedican a generar noticias falsas, ¿no? De distintas figuras políticas, pero particularmente en el caso de Evelyn Matei, sacó un nuevo artículo identificando incluso las cuentas. Hay como 5 cuentas que son súper claras, ahí pueden leer el artículo, no las voy a leer al aire, pero que se dedican a justamente difundir mensajes de odio y noticias falsas, muchas veces con información evidentemente incorrecta. Quería partir con eso porque Evelyn Matei, una cosa es la estrategia que ella está utilizando, la no estrategia. Ayer, por ejemplo, conversábamos con el académico y analista Marco Moreno y él planteaba que esto evidencia que ella se dio cuenta que en realidad el adversario está en la derecha y no está en el gobierno, ¿no? Pero por su parte... Quizás demasiado tarde. Claro, y es lo que decía Tomás Duval ayer también en Política en Vivo, que esta arremetida que está teniendo Evelyn Matei es una demostración de la falta de estrategia, ¿no? Que quizás ahora se dio cuenta, pero una falta de estrategia que ha tenido a lo largo de toda esta campaña que ha sido larga. En el caso de ella, decía, y lo voy a leer textual, decía que no ha tenido una estrategia y que hay una brújula que apunta a cualquier lugar, en el caso de Evelyn Matei, y que lo que ella debió haber hecho era marcar una línea divisoria respecto de Kast, y que eso nunca ocurrió. Y lo que estamos viendo es consecuencia de esto, el tema de las encuestas, en fin, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado está el tema de las campañas de desinformación y las noticias falsas, que habría que separarlos, ¿no? Quería partir primero con el tema de la estrategia o no estrategia de Evelyn Matei. Dino, no sé cómo lo evalúas. Ha generado además harto ruido interno en Chile Vamos, en la derecha, en los senadores de Chile Vamos, entre esta denuncia, si es que apoyaron o no la denuncia. Ayer hablamos con el presidente de Bópoli y decía, nosotros en segunda vuelta vamos a apoyar al candidato contrario de Jara, o sea, dando a entender que iba a ser Kast, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo trataría de mirarlo de la siguiente manera, ¿no? Es que la derecha en sí, históricamente, ha sido tremenda, muy violenta entre sí, ¿no? Para poder llegar a tener un candidato único. El ejemplo es Goldberg, como lo bajaron, incluso como bajaron a Longueira, ¿no? En algún minuto, o el mismo Piñera con el Kioto, etcétera. Es decir, la derecha, tiene una tradición de maltratarse en la previa, de maltratarse a niveles muy sanguinarios incluso, ¿no? Yo creo que hubo un diseño de Kast previo en donde yo creo que ha sido exitoso en el sentido de quedar como moderado en el marco de la derecha, ¿no? Digo, por un lado tuvo a Kaiser, por el lado a Matei, confusa, pero en algún minuto era de extrema izquierda y en otro parecía de la Concertación. Entonces, en esa confusión es que va apareciendo en silencio Kast, hablando poco, diciendo poco, virtiendo poco valor en términos valóricos, pocas declaraciones en términos valóricos, lo cual le genera adhesión porque a uno se le va olvidando, ¿no? ¿Quién es Kast? Y en eso yo creo que ha sido errático y quizás es un poco tarde porque yo nunca les creo mucho a las encuestas en las cuales aparecen, ¿no? Quizás es un poco tarde tratar de aparecer y volver a
a estar en la punta de las encuestas. Esa es una parte. La segunda parte que tiene que ver con el tema de la desinformación, ¿no? El tema de la desinformación yo creo que parte de un problema mayor, no trato de aislar el tema de la desinformación, sino que tiene que ver con el sistema medial. Escuchaba a Patricio López en su editorial de la mañana, en donde hablaba de esta comisión por la desinformación y del informe con 72 recomendaciones que hicieron. Conversaba con una de las integrantes de esa comisión hace un par de semanas atrás. Me decía que no tenían y no sabían nada de las iniciativas que se propusieron al gobierno, si es que alguna se había implementado. Puedo hablar del informe anterior al de la desinformación, que son complementarios, ¿no? Que tenía que ver con la revisión del sistema de medios, y nosotros tampoco sabemos, y lo digo yo como coordinador de ese informe, tampoco nunca hemos sabido si es que el gobierno algo hizo con esos informes, ¿no? Pero a ver, dinos, si tú dices, no sabemos si se hizo algo, es una manera de decir que no se hizo nada. Claro, no me atrevo a decirlo completamente, ¿no? Pero puedo decir ¿Estás de casi seguro que no se hizo? y trato de estar informado, y pertenezco a una facultad en la cual está informada en torno a los movimientos que se van haciendo, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que no se ha hecho mucho o nada. ¿Por qué lo junto, no? Porque cuando yo veo un periódico en el cual titula de maneras determinadas, en donde claramente está haciendo una interpretación antojadiza de un acontecimiento, me estoy refiriendo al Mercurio en particular, digo, ahí hay propaganda, ahí no hay información, ¿no? Amplio rechazo a, y tú revisas la nota, y son republicanos, UDI, Renovación Nacional. Eso es lo amplio para el Mercurio, para poder criticar al gobierno o a la oposición. Tenemos un problema en la diversidad de medios y tenemos un problema en la desinformación, que la asociamos mucho a las redes sociales, pero que también se producen dentro de los medios de comunicación. Y por último, con esto cierro, es que recordemos que Felipe Kast, que me imagino que está con Evelyn Matei, recordemos que para la primera convención dijo que la convención estaba proponiendo el aborto hasta los 9 meses. Y ese fake news o información, yo no escuché a ninguno de estos candidatos salir a decir que tenemos un problema con la desinformación, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que lo miraran no desde una lógica política partidaria, sino que desde una lógica política más amplia, en el marco del cuidado de la democracia y la profundización de la democracia. Y para eso debiese uno meterse en el sistema de medios y controlar desde ese lugar también la desinformación. Sí, pues bueno, aquí hemos advertido con bastante amargura que en nuestro sistema político a veces un problema es un problema cuando está del lado del río nuestro, y cuando está del otro lado del río no es un problema, ¿no? Entonces ha habido ahí una falta de consistencia no solo en este tema, sino en varios otros. Ahora, Ceci, creo que es bueno retomar lo que plantea Dino, pero en la línea de lo que planteaba Montserrat respecto al rumbo de las campañas. ¿Cómo ves lo de Evelyn Matei? Porque yo simplemente recojo algo que dijo Monse y lo repito, porque diera la impresión que en esta arremetida, disculpa la figura, es como cuando saltó Arturo Prat al Huáscar, es como que uno no ve que esté la tropa ordenada detrás de ella, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves? Yo veo primero yo no sé si escuchan bien. Perfecto. Ya, yo veo primero una derecha muy desordenada. Creo que la ultraderecha se comió a la derecha tradicional. Y esto comenzó desde el trabajo del plebiscito, en donde la derecha más tradicional en Chile no fue capaz de poner su idea, sino que tuvo que aceptar las ideas de la ultraderecha. Y eso ha seguido avanzando. Uh-huh. Entonces estaba muy enredada en esta disputa. ¿Qué derecha es la que se representa o enfrenta la próxima elección? Y en eso la derecha tradicional ha fracasado, porque la verdad es que estas disputas hacen que la gente vea un enredo,
conscientemente además que son bien avalados por los medios de comunicación tradicional. Por tanto, hay en esta desinformación que hablaba Dino, también es cierto que las personas se informan por otros medios porque ya desconfían de lo que está establecido. ¿Mm? Por tanto, yo veo a la derecha muy enredada. Este avance de Kast tiene que ver con ese enredo, de esa disputa, pero Kast tampoco está al margen. No es que Kast le traiga a la derecha esta tranquilidad o este orden que tanto le gusta, sino que también está en esta disputa. Y yo creo que la gente percibe este enredo. Y por otro lado, ve un ordenamiento de las fuerzas progresistas, que si bien es cierto puede estar muy desconforme con algunas políticas de gobierno, algunas discusiones legislativas, con el Parlamento, que no le cree mucho, pero ve la cosa más ordenada. Por tanto, la gente apuesta a lo que le da más confianza. ¿Sí? Pero recordemos que en Chile todavía los derechos sociales son una entelequia, nadie ha profundizado en una democracia un poco que le dé más seguridad a los ciudadanos, por lo tanto la orfandad social, política, hace que las personas opten por cosas mucho más estables, algo que no haga más insegura su vida. Y yo creo que esa es la ventaja hoy día de los partidos progresistas, los que apoyan al gobierno, más la democracia cristiana que se suma ahora. Yo creo que las personas ven este enredo de la derecha como algo que no hay que acercarse mucho, ¿no? Y en eso no solo a Matei le ha perjudicado harto, porque esto viene hace rato en este desorden, que a Matei la verdad es que siempre ha carecido de ese apoyo incondicional de la derecha. Cada vez que quiere o ha querido ser candidata presidencial, los primeros obstáculos con que se encuentra es de su propio sector, ¿no? Y eso ha sido para Evelyn Matei una lucha permanente. Pero Kast tampoco está fuera de esto, ¿no? Tampoco está fuera. Yo creo que parte de este sector igual, y eso le va a pesar. Ahora no tanto porque el punto de inflexión es Matei, pero le va a ir pesando durante el cambio. Entonces, mi evaluación en cuanto a la evaluación o la desinformación tiene mucho que ver cómo hoy día se maneja el poder, no solo en la política, sino también en los medios y socialmente, donde se toman las definiciones, donde está la riqueza en Chile, etcétera, etcétera. Y la gente está desconfiando de eso hace rato, no se siente identificada con el poder, con los privilegios del poder y con las personas que representan. Sí, bueno, nosotros siempre advertimos acá que la posición de Evelyn Matei es imposible, ¿no? Porque está acorralada por la derecha más extrema y no ha sabido muy bien cómo maniobrar frente a esa disyuntiva de separar aguas con Kast. La verdad es que hemos visto que le hace guiño, le pide pololeo, después no. Entonces, claro, es difícil poder gestionar esta situación en la que se encuentra tercera, a punto de ser cuarta, incluso en las encuestas, la ansiedad, el nerviosismo que eso provoca, ¿no? Y ahí, Dino, te pregunto cómo lo ves, si ves que hay un error de diagnóstico, de estrategia, tiene que ver con las características de la candidata, de su personalidad. Tiene que ver con que ella o su sector no ha sabido leer tampoco dónde posicionar a la derecha tradicional. Hemos visto, y no solo en el caso de Evelyn Matei, por ejemplo, estas campañas, a propósito de campañas sucias, campañas de la UDI con videos, ¿no? Donde se ve la figura del presidente, una con el ministro Cataldo también como durmiendo, ¿no? Entonces hay un tema de las campañas inadecuadas
en las que también ha caído la derecha contra el gobierno, ¿no? Como asumiendo que el adversario es el gobierno. Pero ahora parece que el adversario no es el gobierno, es Kast, pero eso tampoco genera consenso en Chile Vamos, ¿no? Es una cuestión bien enredada. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa también ahí, Monse, no sé, como un agregado hipotético, ¿ah? Igual toda esta gente de Chile Vamos ya está oliendo que el eje del poder se está desplazando para allá, pues. Entonces, no van a renegar ahora de quién más probablemente pase a segunda vuelta. Entonces, ese factor pragmático también influye y puede ser otro síntoma de la decadencia de la candidatura, ¿no? Yo iría, complementando lo que decía Cecilia, ¿no? Yo iría un poquitito más atrás y yo diría que esta derecha más tradicional, o al menos la derecha que conocemos desde la transición, desde los 90, Renovación Nacional y UDI, terminó entregándose o terminó su ciclo cuando Kast pasó a segunda vuelta en las elecciones con el presidente Boric, ¿no? Que fue sobrepasada por el grupo más de la extrema derecha como Kast, y a partir de eso es que creo que se desdibujó porque no es capaz de tener una posición. Cuando decía hace 2 minutos o hace algún rato de que uno no lograba entender, ¿no?, a esta candidata que dice que era inevitable los 3.000 detenidos desaparecidos y asesinatos primeros en el marco de la dictadura, pasa luego a hablar sobre los derechos humanos, etcétera. Entonces uno termina sin entender desde dónde está hablando. Si quiere retener o a quién le está hablando, pero si quiere retener al pequeño grupo que todavía queda en la UDI y que no se ha pasado a republicano, o si quiere ampliarse a partidos tradicionalmente de centro, que están muchas veces en una cornisa, ¿no?, entre la centroizquierda o la centroderecha. Si uno piensa, Evópoli desapareció, no existe, no tiene visibilidad pública, ¿no? Y eso yo creo que una parte tiene que ver con las campañas o con los métodos que tiene y las malas prácticas que la derecha ha tenido, históricamente diría yo. Tiene que ver una parte con eso, pero también tiene que ver con el contenido, ¿no? Tiene poco que entregar y tiene poco que ofrecer Chile Vamos hoy al país. No sabemos qué le puede ofrecer al país una candidata que cambia de posición semana por medio, ¿no? De alguna manera, Kast tiene un camino en el cual es más reconocible. Y yo creo que la gente, y porque tiene una mayor valoración, reconoce ese camino que aparece menos zigzagueante, ¿no? Y yo creo que este desperfilamiento para pasarlo también hacia el sector de lo que es el gobierno hoy día, también se va reconociendo hoy día partidos, movimientos, o agrupaciones o coaliciones en las cuales tienen un domicilio más conocido y más identificable que otros en los cuales tú no sabes cuál va a ser su posición ante determinados temas, ¿no? Bueno, ayer, esto lo dejo, lo podemos retomar ahí a la vuelta de la pausa. Ayer estaba aquí Raúl Celis, Ceci Dino, de Renovación Nacional, quien recordaba que entre otros episodios de su vida política había sido una suerte de generalísimo de la fallida candidatura senatorial de Sebastián Piñera el 2002 en la región de Valparaíso, donde le dieron un hachazo para privilegiar al almirante Arancibia. Sí, pues dijo esto de que está denunciando Belén Matei un juego de niños comparado con lo que ocurría en ese tiempo de la guerra fratricida en la derecha, haciendo alusión a eso, que es histórica. Pero entre todas estas anécdotas que contó, que nos hizo recordar esa alusión a la palabra sanguinaria que tú usabas, Dino, que te confieso ahora que cuando tú estabas hablando yo dije la palabra es sanguinaria y justo la dijiste. O sea, es una buena figura. Una de las cosas que dijo Raúl Celis cuando le preguntamos por esto de la extrema derecha, en nombre un poco de que se ha impuesto esta idea de que apareció una extrema derecha, ¿no?, que es como una irrupción, un fenómeno nuevo en la política chilena. Raúl Celis, no sé si muy concentradamente, pero lo dijo así. Pero si siempre han existido dos derechas. Y luego agregó textual: el Partido Republicano es la UDI de hace 30 años atrás. Y es interesante el punto porque en ese relato que plantea Raúl Celis,
Entonces lo que está ocurriendo ahora en la derecha no sería como consecuencia de la irrupción de un nuevo actor, sino más bien una línea de continuidad de disputa entre dos derechas que tienen distintas fichas de militancia, pero que una más moderada y otra más radical, ¿no? Bueno, y esa disputa siempre ha sido agria, efectivamente ha sido agria. Bueno, podemos retomarlo a la vuelta, por de pronto son las 9:01, seguimos en Radioanálisis en apenas algunos segundos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma de Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.uchile.cl. Un abrazo de Cordillera. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:05. Tania, lo vamos a hacer. Tania González, que es la que siempre nos devuelve la fe en la humanidad, nos recuerda que hoy es el Día Mundial de la Amistad. Y bueno, es todo lo contrario de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, pero debo decir que amistad es una de las palabras más lindas del mundo. Así que
A todos quienes tienen ese sentimiento hacia otras personas, nuestro saludo en este día, y hay que honrar la amistad. Y cierro el paréntesis y hago un punto aparte porque volvemos a lo que estábamos hablando, que está en las antípodas de la amistad, Monse. Sí, todo lo contrario. Sí. Bueno, no sé si tienen algún comentario de lo que hablábamos de la situación en las derechas. Esto da para largo, la verdad, y va a seguir su propio derrotero las próximas semanas. Pero yo también los quería llevar a lo que está pasando en el oficialismo. Ayer Janet Jara, en una entrevista creo que fue en CNN, entregó varios lineamientos programáticos, se refirió a algunas de sus propuestas más relevantes, como el tema del sueldo mínimo, adelantó nombres de su comando, el senador Lagos Weber, bueno, Eric Aedo se había anunciado también, creo que con la venia previa de Janet Jara. Dicen que le pidió permiso antes. Y adelantó algunos nombres, también la prensa ha sacado artículos de quienes integrarían este comando, que todavía no se anuncia, se está esperando la definición de la democracia cristiana, pero se va a anunciar en las próximas horas probablemente. Y entre medio está la negociación parlamentaria, que está totalmente entremezclada con esto, ¿no? Con los comandos, el programa. Y bueno, es una cuestión que está bien difícil de resolver porque son muchos partidos, el tema parlamentario, pero también, como digo, se mezcla con lo programático, ¿no? Con lo político. La democracia cristiana, por ejemplo, está diciendo que Janet Jara tiene que sacar el tema del aborto legal del programa. Entonces, claro, está como confuso el programa, el tema, el panorama está medio enredado, porque además está el tema, como decía, de las listas parlamentarias y de los posibles vetos. Ayer salió un artículo respecto de posiciones críticas a Daniel Jadwe como candidato a diputado por el Distrito 9, ¿cierto? El de Recoleta. Y salía cuñas de parlamentarios que decían es una persona non grata, no nos representa, tiene que dedicarse al tema de su defensa, en fin. Entonces está como todo ahí medio enredado, Dino, programa, listas parlamentarias, y bueno, y el comando de la candidata, ¿cómo lo ves? Que Cecilia estaba levantando la mano. Cecilia, sí. La palabra es toda tuya. Pues muchas gracias, Dino. Como levantando el dedito como estudiante ordenado de una clase tuya, Ceci. ¿Ah? Exactamente. Sí. Solamente quería agregar a lo que dijo Patricia antes de entrar a la tanda comercial, que yo creo que la diferencia hoy día en la derecha es que el desfonde de la derecha tradicional es tan grande que el control hoy día lo tiene la derecha más extrema, la ultraderecha. Y esa es la diferencia, porque nunca ellos habían tenido este dominio. Uh-huh. Ellos marcan la agenda, ellos ponen los énfasis y la derecha tradicional lo sigue nomás. Incluso tratan de superar, si la derecha más representada por republicanos dice que hay que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, la derecha tradicional dice sí, los militares a las calles y tanquetas. Ellos están tratando de copar en forma de una estrategia o de una táctica equivocada, a mi juicio, porque lo que le falta es poner más intelectualidad en ese desarrollo, pero no lo han logrado y hoy día la agenda de la derecha la marca la ultraderecha. Eso. Y lo otro, no sé, yo, Monse, creo que la candidatura de Janet Jara superó hace rato el Partido Comunista, no solo porque su liderazgo es más transversal, sino porque sus propuestas nos representan a muchos. Y lo que pasó en la democracia cristiana también tiene que ver con sus propuestas, tiene que ver con que es una ciudadana confiable, es una persona que uno la encuentra auténtica. Hace rato que los liderazgos vienen más bien construidos que ser auténticos, ¿no? Pero ella habla de las necesidades y de la urgencia de lo que verdad las personas hoy día sienten, y eso la hace un liderazgo cercano, un liderazgo con los pies en la tierra, con sentido común,
no un liderazgo loco que es radical en esto. Entonces yo creo que superó al Partido Comunista hace rato. Y más bien se sentó en la socialdemocracia en tanto a las propuestas que hace ella en el diseño o en el marco de lo que va a ser su programa. Por lo tanto, un demócrata cristiano común y corriente siente que hay un espacio. Pero ahí, Ceci, para aprovecho que estamos ahí contigo y te pregunto y luego vamos con Dino. Dos medios de comunicación y de alguna manera de esa idea se hace cargo Carolina Goich en una entrevista que le hacen, no recuerdo ahora si busco aquí la cita y la doy, pero una entrevista que salió publicada, no me acuerdo si ayer o anteayer, señalan que lo que ocurrió en la Junta del sábado pasado fue que la democracia cristiana en la mesa con el oficialismo había pedido 28 cupos parlamentarios y que el oficialismo en la víspera de la Junta Nacional les dijo: les damos 22, pero tienen que apoyar a Janet Jara, si no la apoyan retiramos la oferta, ¿no? Y la interpretación que hacen estos dos medios, y de la que se hace cargo Carolina Goich, y no creo que lo esté forzando, es que más o menos hubo una relación causa-efecto entre la oferta y la decisión, ¿no? Tú que estuviste ahí o que estás ahí en el corazón del mundo demócrata cristiano, ¿qué podrías decir sobre eso? Yo creo que aquí ha sido difícil para los liderazgos tradicionales, vuelvo a repetir esta palabra, porque parece que hoy día está temblando todo lo que es tradicional. Y eso habla bien del país, ¿va? Porque estamos en un punto de inflexión para un Chile distinto. Los liderazgos más tradicionales de la democracia cristiana no han tenido ningún efecto en sus declaraciones antes y post junta. Y eso ha sido difícil que ellos lo asuman. Y que además saque provecho los medios de comunicación tradicionales, porque hoy día han entrevistado solamente a los que perdieron. No ha habido ninguna entrevista que hayan hecho a los que ganaron la tesis en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Entonces hay una resistencia muy fuerte de la gente que ha administrado por mucho tiempo o que ha liderado por mucho tiempo la democracia cristiana. Y Carolina Goich fue candidata presidencial con un pésimo resultado, pero fue candidata presidencial. Entonces hay una resistencia. Y la lectura que tiene que ver, más que ver con el pueblo demócrata cristiano, con lo que sienten las bases de la democracia, es una cercanía con Janet Jara, con la socialdemocracia, y no se siente parte de un partido abstracto o de centro que han tratado de dibujar, en donde ni siquiera en sus orígenes la democracia cristiana lo ha sido. Una cosa más híbrida o equidistante entre la ultraderecha y la ultraizquierda, porque nadie ha podido explicar lo que es un partido de centro. Entonces, la democracia cristiana se siente interpretada en un 62% y no es solamente personas que quieran negociar algo. Aquí son liderazgos locales, auténticos, elegidos por sus bases en todo el país, que vienen con un mandato, además de sus bases. No solamente su opinión, o que puedan transar su opinión en la Junta, porque después tienen que rendir cuenta de los lugares de donde vienen. No es tan sencillo. Entonces yo creo que Carolina, además de conocer un poco cómo funciona en territorio la democracia cristiana, se niega también a reconocer que la mayoría de los demócratas cristianos hoy día creemos que Janet Jara es la mejor opción para seguir avanzando en la profundización de la democracia, en los derechos sociales de las personas, y todo lo que le prometimos alguna vez a Chile y que todavía no cumplimos completamente. Sí, Dino, ¿cómo ves esto de que la candidata que gana, y por paliza, que fue el caso de Janet Jara, tenga que recibir ciertos condicionamientos, esto de estar diciendo, bueno, tienes que sacar esto de tu programa, tienes que poner esto otro, hay que sacar a este candidato porque no me gusta, porque claro, si el argumento fuera en el caso de Jadwe, el tema de su situación judicial,
Claro, podría haber un criterio que aplique para todos los candidatos, pero se entiende que el tema de Jadwe es la incomodidad que genera él por sus dichos, por su carácter confrontacional, por sus posiciones, en fin, ¿no? ¿Cómo ves esto? Porque igual llama la atención que la candidata que gana, y que gana por harto, tenga que estar sometida a presiones, a condiciones. Me pregunto si es que Carolina Toá hubiera ganado, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Y la respuesta yo creo que es contrafáctica, ¿no? Pero es no. Complementando lo que dice Cecilia, y voy a tomar este tema, ¿no? Yo creo que de alguna manera ha habido un desmembramiento de la democracia cristiana en los últimos años, en donde la prensa tradicional, como le llama Cecilia, nos ha presentado a un mundo demócrata cristiano muy representado por precisamente quienes quieren poner condiciones, ¿no? O quienes desconocen el liderazgo de Janet Jara, que yo creo que está muy por sobre no solo del Partido Comunista, también de la coalición que lo está acompañando. Es un liderazgo ciudadano que desborda los partidos políticos, y aunque sigan metiendo más partidos todavía, lo desbordan, tiene un cuerpo, una cercanía, y mire, es bien particular, tiene mucho que ver con su origen, ¿no? Que es muy inédito también. Es inédito que alguien que viene de un sector popular sea candidato a la presidencia de la República. Uno debiera mirar hacia atrás y decir, ¿qué ocurre, no? ¿Por qué? Recién ahora logramos tener una candidata que efectivamente puede decir que ella conoce una población, la conoce no de visita, ¿no? Sino que surge y su origen es ese. Pero volviendo al tema de la democracia cristiana, hay un grupo fáctico, a mi juicio, que tiene que ver con estos partidos o ex-concertación, en los cuales sienten que pueden poner condiciones, ¿no? Y digo que son grupos que se van moviendo y que la prensa los toma, me parece muy bueno el punto, ¿no? De decir, no entrevistan o no tiene la cobertura grandes demócratas cristianos como la senadora Proboste o el senador Huanchumilla, quien tiene Ignacio Walker, ¿no? Ahí está la fuente demócrata cristiana para los medios tradicionales, que parece una resistencia que en el mundo demócrata cristiano no aparece, pero sí en esta élite demócrata cristiana que en algún minuto, y ahora me estoy refiriendo a la senadora Rincón, recuerden ustedes que la senadora Rincón quería ser la candidata presidencial de Apruebo Dignidad. Y luego, hoy día, representa un partido armado por los medios de comunicación y de una derecha a veces extrema también, ¿no? Entonces, yo creo que los medios nos distorsionan un tanto qué ocurre con la política y qué ocurre con los partidos políticos, ¿no? Creo que es muy importante lo que ha ocurrido con la democracia cristiana, porque las bases hablan, y cuando hablaron, dijeron, independientemente de las negociaciones que hayan tenido, en la política hay negociaciones y es razonable que eso ocurra. Hablaron y dijeron, estamos con este liderazgo, como lo decía Cecilia, porque nos da confianza, porque tiene una trayectoria y por lo demás porque representa un partido que también tiene una trayectoria democrática en Chile. Recordemos que les da mucho traer la Guerra Fría, pero el partido confiable, reconocido por todos durante la Unidad Popular, era el Partido Comunista. Ahora, en ese ejercicio, Dino, ahí preguntarle a la Ceci cómo lo ves del otro lado. Es evidente que Janet Jara está haciendo un esfuerzo por desmarcarse, que es proactivo, ¿eh? O sea, uno podría decir los medios la están llevando para allá, pero ayer, por ejemplo, en la entrevista que dio en CNN, le están preguntando por otra cosa y ella saca el ejemplo de los bots que dicen que ella tiene un departamento en Caracas, ¿no? Ella saca el tema y agrega, y dudo, porque no conozco Caracas y dudo que me inviten. O sea, uno que es periodista Cecilino, obviamente Janet Jara lo hizo para que le preguntaran de vuelta y le preguntaron de vuelta. ¿Y por qué piensa que no la van a invitar? Porque yo tengo una mala opinión de Maduro. Entonces, está... Antes el tema de Venezuela era un tema que arrinconaba al Partido Comunista y ahora es Janet Jara la que sale... Antes lo eludía y ahora va... Ella sale a torear, ¿no? Claro. Pero se produce un tema que es adicional y que yo creo que es muy profundo y que, sin conocer la interna del Partido Comunista, puede generar algún ruido, que es que además luego le preguntaron por la definición doctrinaria del partido de su carácter de marxista-leninista, ¿no?
Y ahí Janet Jara dice, yo tengo diferencias, pero lo voy a decir adentro, pero da a entender que tampoco está de acuerdo con que el Partido Comunista sea marxista-leninista. Para ser preciso, no lo dijo, ¿no? Lo dio a entender. Entonces, claro, el punto es hasta dónde es posible ese intento que uno políticamente lo entiende por representar a todos los sectores. Como bien sabemos, la política no es aritmética, es un arte, no una ciencia. Hay un punto ahí donde evidentemente se puede lograr, pero el riesgo de equivocarse también es alto. ¿Cómo ves aquello, Cecilia? Sí, yo también he notado, Pato, que hay un intento de los medios de comunicación de arrinconar a la candidata y enfrentarla a sus convicciones. Pero yo creo que eso es bien difícil, porque el Partido Comunista en Chile es bien atípico como han sido los otros partidos comunistas en el mundo, ¿no? En Chile participa de la democracia, compite en la democracia, y hay dos visiones, ¿cierto? Yo creo que hay más de una visión en el interior del Partido Comunista y lo hemos visto. Jadwe yo creo que representa a una, Ujú. Janet Jara representa otra, que es la noción más moderna o más proyectable del PC hoy día. Y yo creo que a esa visión se aferra Janet. ¿Mm? Y es lógico que lo haga, porque es parte de su crianza política, de su ADN político. Por tanto, en eso yo creo que no se va a caer, no se va a caer. Y es cierto, yo le creo cuando habla de esa forma de Maduro, que ya no está de acuerdo, yo le creo a Janet Jara. Yo le creo, así como le creo a otros comunistas que están de acuerdo con Maduro. Porque yo creo que hay esas dos visiones. Pero ella representa a eso, efectivamente. Y cuando yo hablo que su liderazgo es auténtico, tiene que ver con esa espontaneidad para representar o para decir lo que piensa sinceramente, ¿no? Y eso la gente hoy día lo percibe mucho más rápido. La gente es como pilla para decir, mira, nos está engañando, se dio vuelta la chaqueta. Lo decía, porque una de las peores evaluadas es Jimena Rincón, a raíz que el destino la sacó, porque se da vuelta para allá y para acá. Entonces, ya nadie le cree cuál es su domicilio, cuáles son sus convicciones. Lo que sí tiene claro es que es de una oportunidad, de un oportunismo tremendo. Entonces, mientras Janet Jara mantenga eso, independientemente de que siga siendo comunista o no sea comunista, da lo mismo hoy día. Es como decir, a mí me gusta la Universidad de Chile, y estoy ahí alentando a León todos los fines de semana, una visita, pero eso es una característica y una opción de ella, que mientras mantenga la opción o la representación de lo que Chile tiene como deuda, de lo que quiere como anhelo, eso no va a importar. Sí, nos quedan poquitos minutos, y voy a abrir un tema que la verdad da para hablar horas, que es el tema de la seguridad pública, pero enfocado en ciertas acciones que se están haciendo desde el Estado, que yo creo que son bien relevantes, porque acá siempre hablamos, o no siempre, pero muchas veces hablamos de cuestiones que profundizan la crisis, la llamada crisis de seguridad. Pero ayer ocurrió algo que es bien significativo, que es este operativo en el barrio Meix, donde hubo una coordinación entre la delegación regional metropolitana, la alcaldía de Santiago, el Ministerio de Seguridad, también estuvo presente aduana, servicio de impuestos internos, o sea, el Estado haciéndose cargo de una cuestión que es bien compleja y que viene hace varios años y varios gobiernos y se ha ido acentuando, ¿no? El ministro Cordero dijo ayer, no utilizó esta palabra, ¿no? Pero que
Meix es una suerte como de nido de crimen organizado, y él explicaba por qué, ¿no? Los distintos delitos que se cometen, además de toda la evasión tributaria, que de hecho el mismo ex director del Servicio de Impuestos Internos lo cuantificó en 9.000 millones de pesos, ¿no? En términos de plata que no recibe el Estado por evasión de impuestos, o por no pagar, digamos, los impuestos que corresponden. Está eso. Ayer también hubo una firma de un convenio de más de 1.000 millones de pesos entre el gobierno y la PDI para reforzar a esta institución en el combate al crimen organizado. Una noticia que es súper importante, pero que no está en la primera plana de los medios de comunicación. Cuando se habla que no se hace nada, creo que es bueno resaltar estas cosas. Y hoy la secretaria de Estado de Seguridad va a ser recibida por el ministro Cordero, ¿no? Que también es importante porque tiene que ver con Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Tiene que ver con una coordinación internacional para el tema del combate al crimen organizado. Menciono estos tres temas o noticias positivas, entre comillas, ¿no, Dino? Y darles la palabra si quieren comentar algo respecto de aquello. Lo de Meix es súper complejo, da para hablar mucho rato, pero en alguno de los temas, si quieren referirse, bueno, son cosas positivas que igual es bueno de repente resaltar, o más bien avances que se están haciendo respecto de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Mira, a mí me parece, yo comparto contigo de que cuando es el Estado, desde todas las herramientas que tiene, ¿no? Cuando se mete, cuando interviene y cuando reprime al crimen organizado, creo que avisora mejores resultados, ¿no? Por eso toda la vida me he declarado, por ejemplo, el minuto en donde los matinales estaban llenos a propósito de una bulldozer sacando un mausoleo narco, eso era show, ¿no? Es absolutamente no show. resuelve nada. Exacto. Lo que vimos ayer probablemente avanza en resolver. Ahora lo decía el alcalde Desbordes, decía efectivamente ahora cómo se sostiene, ¿no? Y ahí tiene que estar el Estado y tiene que mirarse con visión de Estado. El Aravena, el arquitecto, ¿no?, que señaló ayer o antes de ayer, señaló que el narco estaba contribuyendo a la reconstrucción en Viña del Mar. Yo, más que victimizarme y decir, oh, qué horrible, ¿cómo dice eso?, diría, hay que mirar. Y hay que mirar porque lo que sí sabemos es que el Estado ha estado tremendamente ausente en esa reconstrucción. Y cuando el Estado está ausente, entonces el crimen organizado y el narco se mete. Entonces creo que son llamados a atención, ¿no? Y es posible que eso se haga también porque la pirotecnia que se hace con el tema es tremendo. Lo que hemos visto las últimas semanas es que, por una parte, Carabineros, hay crimen organizado al interior de Carabineros, del Ejército, de la Armada, ya nadie está diciendo, ¿no?, que los carabineros y los militares se tomen la ciudad, porque eso también es pirotecnia. Porque también son instituciones en las cuales el crimen organizado puede ingresar. Bueno, en Meix se descubrieron una banda de carabineros que operaba ahí. Exacto, por eso lo vemos, ¿no? Creo que es la manera en la cual se tiene que combatir al crimen organizado, es lo que vimos ayer, o se acerca al menos. Eso parecería querer decir que no se puede enfrentar al crimen organizado con un Estado mínimo. Cecilia. Esto, Pato, exactamente lo que yo iba a comentar, porque esta ayuda de los narcos nace también de la orfandad de las personas. Las personas se sienten huérfanas, se sienten sin apoyo, sin respaldo, y quien les tiende una mano lo recibe. Lógico esto. Entonces, yo también ayudaría en esto a tratar de reflexionar en cómo profundizamos en un Estado que de verdad ayude al desarrollo, al progreso de las personas, para que no se sientan con esta debilidad en que alguien les tiende la mano y da lo mismo de dónde venga esa ayuda. Y el crimen organizado tiene la característica de que es internacional, por lo tanto, no es solo las herramientas de nuestro Estado, sino también la coordinación y la cooperación con otros Estados. Y eso es complejo, y en América Latina no es sencillo tampoco. Pero eso yo creo que se ha empezado a hacer. Y esta cosa de Meix ya se venía haciendo hace rato, cuando la antigua alcaldesa Iracy Hasler empezó a intervenir algunos lugares, algunas casas
en donde se guardaba como bodegaje, drogas, armas, con carabineros, con la PDI, y hoy día se ha seguido haciendo por el nuevo alcalde. A mí me parece que esas son políticas de Estado en donde hay que involucrarse. Lo de Mei es lamentable porque es muy duro lo que hay, es muy difícil y es con coordinación internacional. Y eso lo sabemos. Entonces, es muy difícil poder intervenirlo porque no se puede decir, en la intervención te tienes que quedar y no desaparecer. Entonces, yo aquí reflexionaría sobre qué tipo de Estado necesitan nuestros ciudadanos para sentirse seguros y no recibir ayuda de narcotraficantes, sino que institucionalmente del Estado, en donde se pagan impuestos y las personas pueden sentirse más seguras de dónde proviene esa ayuda. Sí, pues bueno, lo del cartel de Medellín, pero hay muchos ejemplos, es muy notorio. O sea, Pablo Escobar y su organización no solamente se impusieron a través del terror, sino también a través de prácticas benefactoras, proteger a la comunidad, darle lo que les faltaba. Bueno, ahí es donde el Estado falla. Así es que el tema es más complejo que simplemente el ejercicio o el control por la fuerza del territorio, ¿no? Bueno, estamos llegando al final. Cecilia Valdés, como siempre, un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Dino, Monse, Pato. Un gusto, estar Cecilia. con ustedes. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Dino, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y con Montserrat vamos a un breve alto. Yo me quedo para seguir con las conversaciones en este día miércoles en Radio Análisis. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa.